Muy buenas tardes. Voy a presentar la revisión sistemática de literatura de la educación inclusiva en México. Presentan la doctora María de las Mercedes Toral Rodríguez, el maestro Felipe Ramírez Valderas, la maestra Berta Leticia Franco Salazar. Los tres docentes del Tecnológico Nacional de México, Campus Tehuacán, abril 2024. En introducción, tenemos que desde el año 2012 México ha integrado el concepto de inclusión tanto en el discurso oficial como en los documentos gubernamentales, especialmente en las reformas educativas. Sin embargo, en la práctica, hasta hace unos años, no se han visto cambios reales en las escuelas y universidades. Las investigaciones desarrolladas sobre la educación para personas con discapacidad en México inciden en políticas y programas educativos en la educación formal, basados en la buena voluntad y no en obligaciones legales como debería ser. En conceptos, los estudios definieron la discapacidad en términos de carencia, déficit o disfunción, ya sea física, mental o psíquica. Sin embargo, con el tiempo han surgido un puñado de estudios que cuestionan la visión hegemónica centrada en la discapacidad como deficiencia, cuestionando el modelo social de productividad y valorando el derecho de las personas a poseer cuerpos no productivos. En general, los distintos términos utilizados en la investigación mexicana de la última década en relación a las personas con discapacidad han sido conceptos peyorativos y discriminativos por pertenecer al modelo médico. Metodología. Se realizó una revisión sistematizada de la bibliografía. Para garantizar la calidad de las búsquedas, se utilizaron algunos de los criterios establecidos por la Declaración Prisma-S y el Protocolo PICOS para el área de las ciencias sociales. Como indica el método, se realizaron búsquedas en la base de datos bibliográfica Scopus, en los portales de divulgación científica Dialmed y Redalic. La búsqueda se limitó a artículos académicos publicados en revistas iberoamericanas indexadas desarrolladas entre 2013 y 2024. Mediante operadores booleanos se combinaron palabras clave: diversidad funcional, autismo, síndrome de Down, talla baja, baja visión, ciego, sordo, integración, educación inclusiva, inclusión educativa, inclusión y discapacidad. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: artículos publicados en revistas iberoamericanas indexadas, publicadas entre 2013 y 2024, escritos por autores mexicanos y o analizando el contexto mexicano, que se hayan sometido a una revisión ciega por pares, perteneciente al área de las ciencias sociales, concretamente al campo de la educación, y que contengan al menos una palabra clave de la lista de palabras clave. En los resultados, los años con mayor número de publicaciones han sido 2018 y 2019, con un promedio constante de 5.8 artículos por año desde el 2013. La mayoría de los estudios se centran en el contexto nacional o en la Ciudad de México. En su mayoría, el 56%, los artículos que abordan la educación para personas con discapacidad en México son informes de investigación empírica. Estos artículos son promovidos por investigadores de universidades públicas mexicanas, que se posicionan en el paradigma de la educación inclusiva para estudiar fenómenos vinculados al desarrollo de condiciones más equitativas en escuelas y universidades para las personas con discapacidad. Existen muy pocos ejemplos de estudios sobre localidades específicas, el 10%. Posicionamiento epistémico de los estudios mexicanos sobre la educación de personas con discapacidad. La mayoría de los estudios sobre educación para personas con discapacidad se alinean con el paradigma de educación inclusiva, que es el 72%. Este enfoque busca eliminar la discriminación y las barreras en la educación.
considerando la diversidad y necesidades individuales, garantizando la participación y el progreso en el aprendizaje. Algunos estudios valoran los enfoques de organizaciones como la UNESCO y las Naciones Unidas, que promueven legislaciones educativas equitativas globalmente. En temas principales de la investigación mexicana sobre educación de personas con discapacidad, identificamos 7 subtemas dentro de la literatura dedicada a la educación de personas con discapacidad en México. 1. Educación a distancia y tecnologías de la información y la comunicación. 2. Cuerpo y discapacidad en el aula. 3. Culturas educativas inclusivas. 4. Formación inicial y continua del profesorado. 5. Expresión del arte. 6. Violencia y discriminación en las aulas. 7. Políticas educativas. ¿Qué busca transformar la investigación mexicana sobre educación para personas con discapacidad? En la investigación mexicana sobre educación para personas con discapacidad predominan los objetivos descriptivos y propositivos en lugar de los críticos transformadores. Se observa una tendencia a analizar problemas, desglosarlos y buscar alternativas de mejora y transformación. Sin embargo, destacan aquellos estudios con enfoque crítico transformativo que suman 13 ejemplos significativos. Se destaca un análisis teórico que contrasta críticamente modelos educativos para personas sordas, una investigación sobre percepciones de estudiantes de universidades privadas acerca de la educación para personas con discapacidad y un estudio que examina los dilemas que enfrentan estudiantes con discapacidad en la universidad ante discursos de inclusión contradictorios con la práctica educativa. En las conclusiones, la revisión sistematizada de la literatura científica mexicana publicada en revistas indexadas sobre los procesos educativos de las personas con discapacidad en los últimos 11 años tiende a mostrar un tratamiento epistemológico favorable a los postulados de la educación inclusiva, pero con evidentes retos en cuanto a las formas de significar sus objetivos y alcances. Los temas de investigación, por su parte, son variados, pero tienen algo en común. Denuncian o evidencian problemas que deben corregirse. Por último, se observan diferentes oportunidades de mejora, sobre todo la apertura a producir investigaciones más transformadoras que descriptivas. Nuestra investigación tiene algunas limitaciones, como su reducción al contexto mexicano y el análisis solo de investigaciones publicadas en revistas indexadas. Futuras líneas de investigación. Fortalecer la formación docente de calidad. Un gran número de estudios exponen que una de las principales carencias de la educación mexicana es la baja calidad de algunos de los programas de formación docente. Promulgar leyes y políticas educativas coherentes con las disposiciones de los tratados internacionales y producir más investigación empírica y estudios con muestras representativas. Muchas gracias.